Bienvenidos una vez más a su refugio virtual favorito, donde desmenuzamos cada escena, especulamos sobre los entresijos de la farándula turca y nos deleitamos con las reacciones más auténticas de nuestras estrellas consentidas. Hoy estoy que no quepo de emoción por tenerlos aquí conmigo. ¿Alguna vez, mientras se sumergían en el torbellino de pasiones de sus series predilectas, se han preguntado qué ocurre cuando las cámaras se apagan? ¿Cómo procesan los actores esos momentos cumbres, esas escenas que los exigen al máximo y que nos dejan sin aliento? O aún mejor, ¿qué sucede cuando un fantasma del pasado, un examor, decide romper el silencio y contactar a su antigua CEO estrella, especialmente si esa relación terminó de una manera, digamos, memorable? Pues bien, hoy vamos a adentrarnos precisamente en ese terreno. Vamos a construir un escenario hipotético, pero con la verosimilitud y la carga emocional que caracterizan a las telenovelas turcas. Preparémonos para imaginar qué pasaría si Altay Ulusoy, el galán que nos robó el aliento en Medcezir y nos protegió en El Protector, decidiera levantar el teléfono y marcar el número de Serini y Sarkaya, la belleza indomable que encarnó a Amira, y nos hechizó en Samarán. Les aseguro que su reacción potencial los dejará sin aliento. Es sencillamente imperdible. Pero antes de que nos lancemos sin paracaídas a este drama de alto voltaje, quiero pedirles un favor chiquito, pero que para mí significa un mundo. Si eres un recién llegado a este rincón de la web, o incluso si eres un asiduo espectador que aún no se ha animado a suscribirse, este es el momento perfecto para hacerlo. No seas tímido, haz clic en ese botón rojo de suscribirse, que te está guiñando el ojo y activa la campanita, esa fiel guardiana que te avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo solemnemente mantenerte al tanto de todos los chismes, las primicias y los secretos mejor guardados del universo del espectáculo turco y más allá. Así que no lo pienses más, únete a nuestra comunidad de apasionados. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque el drama está a punto de comenzar. Visualicen la escena. Altay Ulusoy, nuestro hombre de ensueño, se encuentra en la calma de su apartamento en Estambul. Es una noche serena, y las luces titilantes de la ciudad danzan a través del ventanal, creando un ambiente de ensueño. Tiene su teléfono móvil en la mano, jugueteando con él, indeciso. En la pantalla un nombre resplandece cargado de significado: Serini. Serini Sarkaya, su ex compañera de reparto, su antigua llama, la mujer con la que compartió momentos inolvidables tanto delante como detrás de las cámaras. Han transcurrido varios años desde que sus caminos se bifurcaron. Ambos han seguido adelante labrando sus carreras y construyendo sus vidas personales. Pero hay algo, una fuerza invisible, que lo empuja a realizar esa llamada. Tal vez sea la nostalgia, ese dulce veneno que nos hace añorar lo que fue. Tal vez sea una oportunidad laboral, un proyecto tentador que los obligaría a reencontrarse. Tal vez sea simplemente la curiosidad irrefrenable de saber cómo le va, de vislumbrar aunque sea un fragmento de su presente. ¿Quién sabe las verdaderas razones que se esconden en su corazón? Lo esencial es que está a punto de presionar el botón de llamada, a punto de desatar una tormenta de emociones. Mientras tanto, al otro extremo de la metrópolis turca, Serini Sarkaya, la inolvidable Mira de Medcezir, y la hechicera de Samarán, se encuentra relajada en su hogar, disfrutando de un merecido descanso. Está absorta en la lectura de un guión, preparándose para un nuevo desafío actoral que la mantendrá ocupada durante los próximos meses. De repente el sonido inconfundible de su teléfono rompe el silencio. Un número desconocido se despliega en la pantalla. En circunstancias normales ignoraría la llamada, dejándola caer en el limbo del buzón de voz. Pero hoy algo la impulsa a responder, una intuición inexplicable, una fuerza magnética que la atrae hacia lo desconocido. Toma aire profundamente, tratando de serenar los nervios que comienzan a aflorar, y contesta con cautela. Hola, pronuncia Serini, con un tono de voz que revela su incertidumbre. Al otro lado de la línea, un silencio sepulcral se instala, denso y prolongado. Un silencio que se siente como una eternidad, como un abismo insondable. Serini, finalmente una voz masculina emerge del silencio. Una voz familiar, una voz que conoce a la perfección, una voz que alguna vez amó con locura. Altay, responde ella con una mezcla palpable de sorpresa, desconcierto y una pizca de temor. Su corazón traicionero comienza a latir a un ritmo frenético, como si quisiera escaparse de su pecho. La conversación que se desarrolla a continuación es un delicado equilibrio entre la tensión, la incomodidad y la nostalgia.
Es una danza verbal cautelosa, cargada de años de historia compartida, de secretos susurrados al oído y de promesas rotas. Aatai, con voz suave y melancólica, intenta explicar el motivo de su llamada, aunque las palabras le cuesten y las explicaciones suenen a medias verdades. Tal vez realmente exista una oportunidad de colaborar juntos en un nuevo proyecto, una serie que los catapultaría nuevamente a la cima. Tal vez solo se trate de un intento desesperado por reconectar, por revivir los fantasmas del pasado y curar las heridas que aún supuran. Sé que ha pasado mucho tiempo, dice Aatai, con un tono de voz que denota arrepentimiento. Pero quería saber cómo estás. He estado pensando en ti últimamente. Serine permanece en silencio durante un instante, tratando de asimilar la situación, de darle sentido a lo que está ocurriendo. No esperaba escuchar su voz después de tanto tiempo, después de haber enterrado esos recuerdos en lo más profundo de su ser. Estoy bien, responde ella finalmente, tratando de proyectar una imagen de fortaleza. Estoy ocupada con el trabajo, pero estoy bien. La conversación continúa, avanzando con pies de plomo, evitando los temas espinosos, los recuerdos dolorosos. Hablan del pasado, de sus momentos juntos, de las risas compartidas y las lágrimas derramadas. Pero evitan a toda costa hablar del presente, de sus vidas actuales, de las razones que los llevaron a separarse, a construir mundos separados. Ahora, demos rienda suelta a nuestra imaginación y exploremos las posibles reacciones de Serine ante esta inesperada llamada. Las opciones son múltiples, cada una con sus propias implicaciones y consecuencias. Escenario 1, la Serine profesional, la reina de la distancia, ***. En este escenario, Serine adopta una actitud fría y distante, enfocada en la objetividad y la eficiencia. Aatai, agradezco la llamada, pero mi agenda está bastante apretada. Si esto se relaciona con un proyecto profesional, te sugiero que contactes a mi agente. Él está al tanto de mis compromisos y disponibilidad. Sería una respuesta cortante, directa y sin rodeos, que establecería límites claros e infranqueables. Dejaría en claro que el pasado pertenece al pasado, que no hay lugar para la nostalgia y que la única relación posible entre ellos es de carácter estrictamente profesional. Escenario 2, la Serine nostálgica, la prisionera del ayer, ***. En esta versión, Serine se siente abrumada por una ola de nostalgia, por el torbellino de recuerdos que inundan su mente. Aatai, ¿cuánto tiempo? Dios mío, no puedo creer que seas tú. Sí, claro que me acuerdo, de todo. ¿Cómo has estado? Es increíble escuchar tu voz después de tanto tiempo. En este caso, la conversación podría extenderse durante horas, reviviendo anécdotas del pasado, compartiendo risas y lágrimas, e incluso abriendo la puerta a una posible reconciliación, aunque improbable. La nostalgia podría nublar su juicio y hacerla olvidar las razones por las que se separaron en primer lugar. Escenario 3, la Serine indignada, la justiciera herida, ***. Aquí Serine se siente profundamente molesta, incluso enojada, por la osadía de Aatai de contactarla después de tantos años de silencio. ¿De verdad, Aatai? Después de todo este tiempo, ¿esto es lo que se te ocurre? No entiendo por qué llamas ahora. Deberías haberlo pensado mejor antes de marcar mi número. Esta reacción visceral revelaría que aún quedan heridas sin cicatrizar, que el pasado no se ha superado por completo y que el rencor sigue latente en su corazón. La indignación la impulsaría a confrontarlo por el dolor que le causó en el pasado. Escenario 4, la Serine curiosa, la buscadora de la verdad, ***. En este escenario, Serine siente una curiosidad insaciable por desentrañar los motivos ocultos detrás de la llamada de Aatai. Aatai, me tomaste por sorpresa. Sinceramente no esperaba escucharte nunca más. ¿Por qué ahora? ¿Qué te ha impulsado a llamarme después de tanto tiempo? ¿Hay algo que debas saber? Esta respuesta inquisitiva abriría la puerta a una conversación más profunda y sincera, buscando entender las verdaderas intenciones de Aatai, y tal vez incluso resolviendo algunos asuntos pendientes que los atormentan desde hace años. En mi opinión personal, considerando la personalidad pública de Serine, su imagen de mujer fuerte e independiente y su trayectoria profesional impecable, creo que lo más probable es que su reacción sea una mezcla inteligente de profesionalismo y curiosidad. Sería educada y cortés, pero también cautelosa y reservada.
Querría sondear las verdaderas intenciones de Atay antes de bajar la guardia y mostrarse vulnerable. Independientemente de la reacción que Serine elija, lo cierto es que esta llamada inesperada cambiará algo entre ellos. Ya sea que reavive viejos sentimientos, cierre heridas del pasado o simplemente marque un nuevo comienzo, la llamada de Atay a Serine será un momento crucial en sus vidas, un punto de inflexión que definirá el rumbo de su relación. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que sería la reacción más probable de Serine? ¿Creen que deberían dejar atrás sus diferencias y trabajar juntos en un nuevo proyecto que conquiste al mundo? ¿O creen que es mejor dejar el pasado en el pasado y seguir adelante por caminos separados? Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro análisis exhaustivo de este escenario hipotético pero fascinante. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del drama, la pasión y las complejidades de las relaciones humanas, todo ello aderezado con el inconfundible sabor de las telenovelas turcas. En resumen, hoy exploramos qué podría suceder si Atay Ulusoy decidiera romper el silencio y llamar a Serine y Sarkaya después de años de separación. Analizamos diferentes escenarios de cómo podría reaccionar Serine, desde el profesionalismo frío y calculador hasta la nostalgia abrumadora y el rencor latente. Y sobre todo, reflexionamos sobre el poder de las conexiones pasadas y cómo pueden influir en nuestras vidas presentes, moldeando nuestras decisiones y emociones. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Ahora los invito a que me dejen sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. ¿Cuál de los escenarios les pareció más plausible? ¿Creen que Atay y Serine deberían darse una segunda oportunidad, tanto en el amor como en el trabajo? Quiero saber todo lo que piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de drama, romance y mucho entretenimiento. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.